La filosofía lo que hace, y lo que hace la filosofía de la educación, son maneras de mirar, ¿no? Son miradas que nosotros tenemos sobre un objeto, sobre una situación. Entonces, la filosofía en el fondo lo que me está proponiendo es aprender a mirarnos, ¿no? En lo que somos. Y entonces esta filosofía te exige el cuestionamiento de lo que es el otro, ¿no? Y a nadie nos gusta que nos cuestionen. Es más fácil aceptar, es más fácil no creer todo lo que nos propongan, y hay a veces un problema. Habemos gente, digo habemos, perdón por usar, que por la formación que tuvimos todo lo cuestionamos, nada lo aceptamos, ¿no? Que queremos entender, y solo si entendemos le entramos, y si no entendemos nos oponemos, ¿no? Por eso yo les decía ayer, terminábamos con esta idea. Nosotros tenemos alumnos que todo lo cuestionan. Sí, algunos. Y si tenemos que tomar la generalidad y el centro, ¿qué tenemos que decir? ¿Cuál sería parte del perfil de estos alumnos realmente? Todo lo cuestionan. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Son pasivos. Son abúlicos. Esto es lo que tenemos, ¿no? Y te cuestionan cuando agredes su zona de confort. Perfecto. Es cuando te cuestionan. Entonces, mientras estén ellos tranquilos en su zona de confort, no dicen nada. Porque la educación a través de la pregunta nos lleva a conflictualizar, ¿no? Es una educación en el conflicto. Pero regularmente son pasivos, pero es lo que tenemos. Entonces nuestra tarea es mucho más fuerte, porque debemos hacerlos que cuestionen y que inicien ese proceso, porque cambiará todo su perfil. Pero después, ¿qué tendremos que hacer? Tener la capacidad nosotros de que nos cuestionen, ¿no? Hay temas en los que logramos meterlos y los soltamos igual, ¿no? No te sueltan con la pregunta, no avanzas, ¿no? Porque están muy interesados, entonces se puede. Pero es esto, ¿no? Hay un nivel, el nivel de lo que estamos enseñando y tenemos que lograr. Otra, el nivel de lo vivido, ¿no? Porque yo debo de entender que cuando inicio el proceso de la pregunta, no me van a aparecer una sola respuesta, sino me aparecen muchas miradas. Pero ahora viene el siguiente cuestionamiento. ¿Y cuál es la correcta? ¿Habrá una correcta? ¿Por qué no? Porque finalmente son eso, son miradas. Y lo que en todo caso tendríamos que hacer es mostrar ese abanico de miradas y encontrar con cuál te sientes más identificado, ¿no? O cuál te parece que es más adecuada, o cuál te hace sentir bien, no sé, en el sentido de que si vas finalmente a decir, puede ser ¿no? También depende de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ciencias exactas, solo de la verdad, ¿no? ¿De qué estamos hablando? La verdad, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Una bolsa? ¿Solamente? ¿Qué? ¿Solamente? Una bolsa. No, Si la filosofía te trabaja 3 niveles, porque tiene varios niveles de conciencia y te implica varios métodos, y uno de ellos es, lógicamente, ¿qué es esto? Perfecto. Ontológicamente, la verdad. Un accesorio de transporte. ¿Qué? Ontológicamente, ¿qué es? puede ser un instrumento. ¿Qué estudia la ontología? No sé. ¿Qué? ¿Qué es ontológicamente? Busca. Claro. Es el estudio del ser, ¿no? Es el estudio del ser. Bien, Mike. ¿Y cuál es el ser? ¿Y cuál es el ser de esto, Mike? A ver, porque una cosa es repetir lo que nos dice el libro y esto es lo que dicen las definiciones de los libros. Mike, no me falles. Vamos a medir si lo entendemos. ¿Cuál es el ser de esto? Guardar. Accesorio. Basta. Eso sería lógico, una bolsa. Ontológico, el ser. Ahora díganme el nivel metafísico. Un símbolo. Puede ser un símbolo, Una idea. puede ser una idea, Una palabra. puede ser una palabra. Es un objeto, en definitivo. Sí, pero la metafísica te hace ver más allá de un objeto, porque te hace entender todas las implicaciones que tiene esto. Sí, porque también habla de moda, de tendencia.
¿De qué más? Puedes cargar Posición el económica. valor sentimental. Perfecto. Te habla de asalto, te habla de vanidad, te habla de inversión económica. ¿Va? Entonces, por eso les digo, entrar en el campo de la filosofía, si yo me meto en el campo de lo ontológico, de lo lógico, de lo metafísico, claro, yo voy, a esto se le llama problematizar la realidad, ¿no? Cuando yo me hago una pregunta, wow, ya me enlacé con ella, ya hay una profunda relación, y entre más yo pregunto, me compenetro con ese proceso de conocimiento. Entonces lo que vamos a hacer es esto, no hay una sola mirada sobre la educación. Entonces, ¿cómo sabemos qué es educar? Nada más que hay otra cuestión. Dicen los que saben que en la medida en que tú profundizas en el conocimiento llegas a la esencia. Todos veremos diferentes esencias o llegaremos a la misma esencia. ¿Diferentes esencias? Yo creo que es la misma. A ver, veamos un video para que nos problematice más la situación. Y No existe sociedad en el mundo que sea completamente democrática. Hay algunas sociedades que se pueden considerar más democráticas que otras, pero en las sociedades más democráticas hay aspectos que no son muy democráticos. Un ejemplo de esto sería la educación en masa o la educación oficial, ya sea pública o privada. En esta serie veremos la filosofía de educación de algunos de los pensadores más importantes del mundo como John Dewey, Noam Chomsky, Bertrand Russell y Wilhelm von Humboldt. El respetado filósofo americano John Dewey, teórico de la democracia y la educación, dice que el ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle capacidad. Bertrand Russell ganó el Premio Nobel de Literatura por sus ideas humanitarias y conceptos sobre la libertad de pensamiento. Él dice que nos enfrentamos con el paradójico hecho de que la educación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inteligencia y la libertad de pensamiento. Noam Chomsky es el científico considerado el padre de la lingüística moderna, pero quizás es más famoso por sus investigaciones sobre la política exterior de los Estados Unidos. Hablando sobre los tiempos de la revolución industrial, él afirma que la educación en masa fue diseñada para convertir al agricultor independiente en una dócil y pasiva herramienta de producción. Filósofo, lingüista y uno de los fundadores del liberalismo clásico dentro del periodo de la Ilustración, Wilhelm von Humboldt dice que la educación está más preocupada por transmitir el conocimiento que por la creación del espíritu crítico. Los sistemas educativos están orientados a mantener las estructuras sociales y económicas en vez de transformarlas. En esta serie veremos más en detalle las ideas de estos gran pensadores. Por favor, inscríbete a nuestra lista de contactos en mundodemocrático.com. ahí le dejamos. ¿Cuántas miradas tenemos? Sobre lo mismo, 4. Nos está mostrando 4. En la filosofía tenemos 19 miradas. Y dentro de cada escuela filosófica hay cantidad de tendencias también. Lo mismo pasa con la pedagogía. Lo mismo pasa con la psicología. Entonces, el docente actual tiene que aprender a qué? A mirar. De ahí que en la educación no podemos descartar y decir, eso está mal, ¿no? Porque hay que entender desde dónde lo está mirando. Y hay que emprender el proceso de cómo lo acompaño para que aprenda a mirarlo desde todas las maneras posibles. Por ejemplo, ¿qué diría Carlos Marx, el marxismo, ahora que venimos de estos rollos del populismo, el socialismo, Venezuela y tanta ignorancia repetida por todos lados? La ignorancia es atrevida, la gente habla porque tiene boca, pero ahí hay una cuestión. ¿Qué dice el marxismo sobre la educación? ¿Qué le interesará al marxismo con la educación?
Ellos quieren formar fuerza de trabajo, el marxismo. O el marxismo está, ¿cuál es su objetivo? La lucha de clases. ¿No? ¿Ese es un medio? Lo que pasa es que Marx lo que hace es estudiar lo que está pasando. ¿Para qué? Y ¿Cuál es su fin? que a partir de entender los diferentes modos de producción, ¿Logras qué? tomar decisiones. Tomar decisiones. Dos palabras claves. Dice, entonces el fin de esta corriente educativa, de esta corriente filosófica es entender para que tomes decisiones. La voluntad, entonces, apunta hacia, entiendo, tomo conciencia y para poder tomar conciencia tengo que ver cómo funcionan las clases sociales, cómo se pelean, tengo que ver qué pasa para poder optar. ¿Va? Lo acabamos de ver. ¿Qué dice Chomsky de la educación? Que busca reducir la independencia a los agricultores para que se vuelvan obreros dóciles y obedientes. Perfecto, porque la propuesta entonces es, el Estado fundó la escuela para formar los ciudadanos que le convienen. La escuela prusiana, ¿no? ¿Cuál es la escuela prusiana? Pues esa tendencia, bueno, es un modelo que se estableció en Prusia, pero indica que no querían formar gente pensadora, sino que solamente obedezca indicaciones y que las ejecute. ¿Cuál es el buen alumno? El más dócil, el que te obedece, el que repite todo, el que no te genera problemas. No es exactamente lo que estamos hablando de la sociedad, el medio socioeconómico indica qué es lo que queremos sacar de las universidades, ¿no? Más obreros, más técnicos, más ingenieros. O sea, es esta línea se ha seguido trabajando continuamente. Hay una pregunta. En el mundo actual, ¿hay algún sistema real que le interese a la persona? ¿Interesa el sistema educativo? ¿Educativo o ¿Sistema educativo? El humanista. ¿El budismo es un sistema educativo? No. ¿Sí? Sí. Claro. ¿Religión, no? No. Sí es una religión, Todas las religiones son pero tiene como... Sí. ¿Qué? No, porque finalmente la ¿Perdón? iglesia se apropia. Sí, de la educación. Perdón, ¿el marxismo Y es está humanista? educando. No es materialista. No, le interesa que el ser humano piense, es humanista. ¿El idealismo es humanista? Sí, le interesa que el ser humano comprenda ideas. ¿El positivismo es humanista? 100%. Sí, le interesa que el hombre aprenda para que produzca. Sí, pero es humanista dentro de un sistema ya preestablecido. O sea, somos como anexos, somos como la rebaba. Es correcto. Aquí interesa a este bicho para que produzca riqueza. Aquí interesa que comprenda para que transforme sociedades. Aquí interesa que comprenda ideas para que genere ciencia. Aquí interesa que comprenda para que haga tecnología, ¿no? De todas maneras, en este sistema social positivista en el que hemos sido educados, por eso nos interesan los cómo, la parte práctica. Ahí nos educaron, ¿no? Esto es objetivo, esto es subjetivo, positivismo. Si es objetivo es porque lo puedo, ¿qué? Ver, palpar, comprobar. Si es subjetivo es ¿por qué? No lo puedo. Pero lo puedes Percibir. Ahí se ve nuestra influencia en la educación positivista. La educación positivista maneja modelos preestablecidos y entonces te dice, ¿cuáles son las características de una familia? Hombre y mujer que tienen ¿qué? Hijos. Casa, perro, hijos y una barda blanca, ¿no? Y una casita con un árbol y manzanas, ¿no? Perfecto. Gallito, sí. Esto me dice el positivismo porque está trabajando arquetipos, modelos preestablecidos. ¿Y qué pasa si entonces la familia es papá, hijos, mujer, no lo concibe? Esto es funcional y esto es positivismo. Pero eso es una perspectiva absurda. No, eso es una perspectiva, eso es una manera de ver. Eso es una manera de ver. Hay otras maneras de... Que sean más inclusivas,
Aquí se trata de diseño inclusivo en todas estas miradas, ¿no? Pero nada más que hay una bronca cuando tú preguntas. Hay una bronca cuando tú preguntas. Hay que eliminar los prejuicios. Exacto. Porque el prejuicio empobrece la realidad. Y hay muchas maneras de ser prejuiciosos. Ahí había que estudiarlo. Ahí entren a la página de un filósofo personalista que se llama Carlos Díaz, ahí en el internet. Tiene un video, pónganlo. Son 15 minutos donde de manera magistral explica qué es el prejuicio y cómo el prejuicio empobrece la realidad de una manera tremenda. Sí, por supuesto. Porque si yo digo, eso es absurdo o es errado, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy emitiendo un juicio. Estoy emitiendo un juicio, pero sobre un prejuicio que no está permitiendo la inclusión, ¿no? Entonces, sí, estoy tratando de hacer entender que la mente pequeña, la mente cerrada, la mente que excluye, es la mente que no tiene cabida en una sociedad incluyente, porque la tendencia debería de ser hacia la apertura en todo sentido. Es un fascismo incluyente. A ver, en orden, por favor. Es justamente lo que estoy tratando de explicar. O sea, la visión de la vida en dos dimensiones que no conviven entre sí. Entonces, es lo mismo, apertura y ser cerrado, pues están como extremos. Son como extremos. Si tú descalificas que alguien crea que la familia solo es lo funcional, entonces tu visión de la realidad también está cortada. Pero también permanecer en el centro, permanecer inactivo es ser partícipe de hasta de lo peor o de lo no peor, ¿no? O sea, necesitas tener una postura. Cabe hacer una distinción aquí para poder seguir caminando. Van, trabajan, pican piedra y nos volvemos a ver. Hay que diferenciar entre filosofía e ideología. ¿Vale? ¿Qué es una ideología? Es una idea. ¿Y la idea de quién es? De una. A veces creemos que es de uno. No, no es de uno. Alguien te las dio. Alguien te las dio. La mayoría de las ideas no son nuestras, ¿no? Nosotros lo que vamos haciendo es tomar por el gusto, por aquello que nos gusta, a veces sin criterio, y comenzamos a tener demasiadas certezas que decimos que son verdades. Es que cada quien tiene su verdad. No, esto no es cierto, ¿no? Cada quien tiene certeza y tiene una visión sobre la realidad, pero no posee la verdad. La verdad es un acuerdo colectivo de la comunidad al cual se llega a través del diálogo. Una ideología es creada a veces por unos cuantos y se impone a los demás. Y se dice, de aquí es, así lo haces y va. No hay otra manera. ¿Y entonces qué hacen los demás? Se someten. ¿Lo entienden? ¿No? Y para que estos queden más convencidos, se los metemos a través de la tele, del libro, de la educación, ¿no? De la religión, de tal manera que digan, yo soy mexicano. Por eso el concepto nacionalismo Es un constructo. es un constructo ideológico. Del siglo XIX, de un pequeño grupo de intelectuales. Perfecto, un pequeño grupo de intelectuales que le interesa convencer a estos para que luchen, protejan a la nación, produzcan, porque el ser francés es lo grande, y el otro dice, no, 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 ser alemán es lo grande, y dice el otro, no es cierto, ser ruso es lo grande. Siglo XIX, historia. ¿Va? ¿Y qué es la filosofía? Es aquella propuesta de decir, oigan, vi esto, ¿cómo lo ven ustedes? Y comenzamos a compartir conceptos, y comenzamos a reflexionar con el fin de entender. Diferencia. Hay el grave problema de que yo tomo una corriente filosófica y la convierta en una doctrina, comience a jugar, en lugar de con propuestas, con miradas, haga doctrinas de ley. Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con eso. Tienen un PowerPoint que está asesino, ¿no? Lo ves y se te encoge el corazón, porque aparecen muchas escuelas y muchas propuestas. La idea es ir y explorar, porque cada una de esas propuestas generó una escuela psicológica, y la suma de esa escuela filosófica y psicológica generó propuestas pedagógicas. Leí por ahí un libro que ayer se los decía, es muy interesante, que se llama El Bosque Pedagógico, nos lo recomendó Alegría, de José Antonio Marina, y habla de esto, ¿no? Dice, en la actualidad hay tantos árboles
Y cada árbol en este bosque es una propuesta pedagógica. Parece, imagínense, parados en medio de un bosque, un monte de árboles. ¿Para dónde es el norte? ¿Para dónde es el sur? ¿Para dónde jalo? ¿Cuál propuesta, si estoy parado en este bosque, creeré que es la efectiva? Dice, la que tengo más cercana. Pero si yo camino, wow, digo, wow, ya me encontré esta otra. Y me vuelvo a mover y entonces hay esto otro. Y dice José Antonio Marina, en su propuesta de hipótesis de trabajo, dice, esto es lo que está pasando en el tiempo actual. Y todas las propuestas se manejan a sí mismas como ¿qué? Como verdades absolutas. Como la verdad absoluta y como nosotros somos aquellos y nosotros lo hicimos. Y esto es lo efectivo, esto es lo bueno, Claro. esto es lo que te va a sacar adelante, esta es la respuesta. Dice, y entonces el educador, la escuela, ¿qué hace en ese bosque? ¿Qué pasa si se casa con la primera postura que se encontró? Pierdes. ¿Cómo sé entonces cuál es la propuesta educativa correcta? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si el método o donde yo estoy enseñando es lo correcto? Mencionamos hace rato el observar, el ver al alumno y adaptar tu sistema o lo que tienes, las herramientas que tienes para alcanzar ese objetivo que es que aprenda, ¿no? O sea, no quedarse solamente en esto, sino investigar. Yo creo que la mejor opción también va con lo que tú te identificas más. ¿Y cómo sabes que con lo que tú te identificas más es lo correcto? Porque sabes que cuando tú entiendes o sea, si tú te identificas, puedes transmitir de mejor manera tu conocimiento. Pues imagínate qué tortura si tú crees eso y él cree también lo mismo y él cree también lo mismo y llegas con el chavo y lo metes a una clase y cada quien le propone, es que esto es lo que debes de hacer. No, tal vez no así tan... Pero así sucede. Lo que pasa es que si yo lo creo así lo hago, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, Nos peleábamos ahí en bachillerato porque decíamos, a ver, ¿por qué quieres que el chamaco sea así bien sentado, disciplinado, ¿no? Escuela prusiana, ¿no? Había que formar mentes disciplinadas, claro, gente pensante, gente estructurada, ¿no? Ya después lo discutimos, ¿o no, Lucy? ¿Por qué hacerlo? Para ti es lo bueno. Y en este contexto, y para él, ¿qué es lo que pide el mercado? ¿Qué es lo que Lo que quiere pasa la es sociedad? muy importante escuchar a tus alumnos. O sea, es muy importante también ir evolucionando y o sea, no cerrarte en el así tenía que ser. Edith, Roberto. Yo creo que tiene que ver con exactamente qué es lo que quieres, ¿no? El tipo de... ¿Qué es lo que quieres? No, me refiero no uno en lo personal, sino la institución en la que la institución, es decir, el centro educativo, la escuela, establece lo que espera o quiere formar. Y dependiendo de eso, a lo mejor eliges la propuesta que más se acerca para que tú formes obreros, empresarios, es decir, finalmente, Líderes. ¿qué es lo que quieres formar? Y la verdad creo que las escuelas responden a eso y no tienes más que mirar lo que pasa en las escuelas públicas para entenderlo, ¿no? Porque están enfocadas a formar obreros, ¿no? Así es. El- Mano de obra este barata, ejemplo de la... por Y supuesto. sucedía también en la iglesia. Las monjas salesianas formaban niñas, escuelas de niñas, para que fueran las esposas de los obreros. Y las del Verbo y las teresianas formaban niñas para que se casaran con los políticos, empresarios y demás. Esto es cierto, está escrito en sus documentos, está escrito en sus idearios y esa era la propuesta. Pero ahora viene una pregunta, Robert. ¿Cuál es la solución? Establecer acuerdos. Establecer acuerdos. O sea, ¿Con base a qué? Con base a las necesidades o a los intereses que el conjunto, la comunidad, la sociedad establece. Para no tener tu verdad, nos vamos a una realidad. Se tiene que sacar adelante a la comunidad. Y entonces estableces acuerdos y todos nos vamos a regir por esto, ¿no? Por ahí va, nada más que a veces la institución decide por las personas y la institución piensa que es bueno para estas personas. Por eso hay cantidad de ofertas educativas para que la gente tome lo que crea. Yo no creo tanto esto, y con esto cierro. Yo me casé con el personalismo porque cuando comencé a preguntar y escudriñar qué pasaba, me encontré
un escrito que no va más allá de 2 renglones, que dice lo siguiente. Dice Manuel Munier: es tarea de la educación despertar la conciencia del alumno, para que él haga con su vida lo que él decide. Y yo dije, esto me gusta. Si yo en mis clases, a través de la física, la química, la biología, logro que el alumno detone la conciencia, comience a preguntar, comience a buscar y comience a entender, ¿qué pasará con su vida futuro? Va a tomar sus propias decisiones y va a hacer lo que él cree que más le conviene. Porque entenderá que la vida es lo más preciado. Esta es una escuela que fue con la que yo me casé. Pero un día me decía un profesor: si te casas con una escuela filosófica también, divórciate de ella. Llegará el día, ¿no? ¿Qué? Llega el día. Dice, es lo más sano, porque así nunca harás doctrinas, serás crítico sobre el saber, seguirás buscando, pero irás estableciendo principios de orientación. Orlando, ¿puedes explicar en qué consiste la siguiente actividad que van a hacer? Porque ayer por eso escudriñábamos filósofos para que vean posturas. ¿Ahora qué se trataría? De que escudriñemos escuelas filosóficas para que cuando nos hagan la propuesta pedagógica nos demos cuenta que no hay una sola mirada. Yo les ponía un ejemplo en Bach, ¿no? Decía, dentro del mismo constructivismo, Ausubel, Piaget y Vygotsky entienden por educación significativa diferentes cosas. Uno te dice que es la comprensión del concepto, Piaget. Otro te dice que es la transformación de la persona, Ausubel. Y el otro te dice que la educación solo es significativa cuando tú terminaste de educarte, fuiste y transformaste la sociedad. Lo que hicieron en el sistema educativo mexicano fue tomar una licuadora, echarle Vygotsky, echarle Piaget, echarle Ausubel, fundirla y decir el constructivismo. Y entre ellos mismos, los que pudieron coincidir en tiempo, en sus escritos tienen unas críticas asesinas los unos sobre los otros, tremendas. Pero ahora están licuados, ¿no? En contra de su voluntad. Y adelante, ¿no? Sí, decía, creo que todavía vive Ausubel, ya muy mayor, creo, no lo sé, igual ya se murió en estos tiempos, pero vivía en Nueva York y él decía muchas de estas cosas, decía mucho de lo que escribía al principio, ahora ya no creo en ello. Y todos sus seguidores mueren por ello. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a los filósofos existencialistas. Entrevistan a Jean-Paul Sartre. ¿Qué piensa usted de estas teorías que dijo, que somos la náusea, que Dios nos creó, nos dejó en la tierra y nos abandonó y se olvidó de nosotros? Dice, nada. ¿Por qué? Ya no creo en ello. Y le dice, esto es cierto, busquen la entrevista, ahí está. Y le dice, ¿por qué? Dice, ¿no sabe que usted, mucha gente creyó en usted y muchos se suicidaron y muchos... Sí. Y dice, pues esa fue decisión de ellos, yo solo dije cuál era mi experiencia del momento. Va, pues vayamos y buscamos con esta esperanza de encontrar sin casarnos. Y si se casan con algo, pues gocen ese idilio amoroso, pero divorciado. Se va a acabar. ¿Va? Les explica Orlando y nos vemos. Yo creo que ahorita, bueno, ya viene esta parte, como mencionaba Mario, pues vamos a clavar en las escuelas y los modelos y los pensadores de las escuelas. Vamos a necesitar trabajar primero por parejas, después por equipos para ir haciendo esto. Yo me quedo con lo que dice Mario de tenemos certezas y verdades, ¿no? La idea de esto pues va a ser llegar a una gran certeza, ¿no? De qué onda con nuestro colegio y todo eso. Pero tenemos que pasar por esto que mencionó Mario, que es como una introducción. Vamos a hacer el penoso camino de bajarnos del momento romántico, donde se enciende todo adentro por cómo lleva Mario la cosa, cómo ustedes van pensando. Ahora va a ser la talacha, es decir, a ver, se los explico rápidamente. Se va a bajar una escuela, un modelo, vamos a trabajar, se va a profundizar en ello y vendrán dinámicas para estar compartiendo. Ahorita, después de esto que tuvo Mario, les pido por favor tomarnos un tiempo de 15 minutos, vamos al baño,
vamos por nuestras, ¿verdad? Para seguir trabajando. Nada más quiero hacer una aclaración. Los de prepa, y lo digo así, y como se lo dije a Edna, como siempre se lo he dicho, lo que sale de mi boca es, o sea, no se vayan un poco más porque esta es una mera instrucción. Los profesores de prepa son la avanzada. ¿En qué sentido? Mario trabajó estos textos con ellos. Esto no implica que los de prepa no van a hacer nada, o que los de secundaria van a dejarle todo a los de prepa. Esto implica que los de prepa, como ya tienen la avanzada, como ya tuvieron un ejercicio previo de esto, que ya se trabajó, ya conocen el documento y todo eso, por favor, cuando hagamos parejas y cuando hagamos equipos, los de secundaria tampoco dicen que bueno, ya no hago nada porque el de prepa va a decir qué hacer. Y el de prepa va a decir, no, pues tú hazlo todo porque yo ya lo sé. ¿Sí me explico? La idea es un corrillo, ¿no? Donde el que sabe, lleva. Y el que está aprendiendo, en un punto, se empata y llega el momento en el que todos llevan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahorita van por sus computadoras, regresamos acá, armamos parejas, pongo el programa, dejamos claro el día porque, como les dije ayer, en esto de poner miradas, creo que ya no somos ni alumnos de prepa ni alumnos de secundaria. El manualito está hecho para que se trabaje, ustedes administran su voluntad, ¿no? Ponemos las fechas de aquí nos vemos para compartir y todo esto es nuestro último día. No por ser el último día vamos a estar así como, sino por ser el último día. Y creo que está padre el momento y creo que nos hacía, a Mario, que si se dan cuenta, le hacía mucha falta hablar, ¿no? Y se ha encontrado, no, a ver, escúchenme. Lo que se planteó ayer es, creo que Mario está haciendo un ejemplo de el lenguaje, la pregunta te lleva a un encuentro contigo mismo, ¿no? O sea, sí se puede con eso. Entonces, por ser el último día, es como esto de, porque eres mi amigo, me echas la mano, no, porque eres mi amigo, te respeto más en tu trabajo, respeto más tus acuerdos, menos pienso en pasar por encima de ti porque eres mi amigo. Ahora, ¿por qué es el último día? Pues yo me invitaría a esa lógica. Ya nos vamos a descansar. Bueno, esto que a lo mejor sí nos va a servir para mucho de manera romántica y que va a tocar aterrizar, vamos a darle este espacio, ¿no? Que tanto muchos, levanten la mano, espero que sean bastantes, con los que he platicado en corto, hemos pedido un espacio de este tipo. Yo levanto la mano y digo, yo he pedido este espacio. ¿Quién más ha pedido un espacio de este tipo? La verdad, honestamente, levántalo así, lo has hecho. Pues los que estamos aquí defendamos, oye, llevamos esto, ¿no? Espacios de esto porque sabemos qué es lo que está detrás de la educación, ¿no? Bueno, profes, entonces, 15 minutos, ¿qué es? 8:36. 8:36. ¿Bajamos la silla?